me pasó algo muy, muy sobrenatural, ¿verdad? Que había un cuarto en la casa de mi abuelita, nadie podía dormir en ese cuarto. Había algo muy espiritual fuerte. Mi mamá una vez estaba ahogando con su propia lengua dormida, entonces la despertaron. Entonces, cuando pasa esta situación de la señora que le lee la mano a mi mamá y que pasa esto, al año o a los meses o en ese inter, me quieren mandar al otro cuarto como que ya para que ¿verdad? Para que quites Y Marta dice, no, a mí no. No, entonces me acomodan el cuarto y me acuesto y me levantan en la madrugada. Fue mi abuelita a despertarme porque yo estaba gritando, ¿sabes? Yo estaba gritando, o sea, muy fuerte estaba gritando y amanecí como si alguien me hubiera encajado unas uñas aquí. Es más, tengo las cicatrices de uñas y amanecí como si algo me estuviera rasguñando, pero como si solo hubiera encajado las uñas y me hubiera arrancado así un pedazo. Hello. Muy buenos días, amigos, hermanos que nos escuchan desde Cancún, en México, en cualquier otra parte del mundo, que escuchan nuestro podcast Detrás de la Oveja. Aquí estamos en el tercer capítulo del podcast Detrás de la Oveja y la segunda parte del podcast con nuestro amigo Marcos. ¿Qué onda, Marcos? No, pues aquí bendiciones. Venimos. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias. Aquí estamos para contar un poquito de lo mucho que Dios ha hecho, pues ahora sí que en nuestras vidas. Ahora sí que contar otra parte, otro giro de lo que ha pasado en mi vida, más que nada. Así es. Fíjense que cuando terminamos de grabar la primera parte, bueno, que fue como 1 hora 20 minutos, sí. Después en el paso de la semana yo sentía que faltaba también grabar algo más. No le había dicho nada a Marcos, pero luego me llama Marcos y en medio de la conversación me dice, hoy hay que grabar otra parte. Y entendí que era el mismo Dios que estaba conectando lo que Él quería hacer. Y aquí estamos ya en la segunda parte. Así que si no has visto la primera parte de este podcast, tienes que ir a verlo. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de lo que ha sucedido en la parte espiritual de la vida de Marcos desde su niñez, entendiendo que el mundo espiritual es real, de que Dios está vivo y que también Satanás está vivo, el enemigo está vivo, está actuando, está manifestándose. Dice la Biblia que Satanás vino para 3 cosas, vino para matar, vino para robar y vino para destruir las familias, destruir los matrimonios, destruir las relaciones, destruir naciones, destruir países. Lo que pasa también, Marquitos, es que mucha gente no lo nota. Mucha gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque Satanás les ciega la vista y les hace creer que es algo normal lo que está pasando. Pero en realidad es algo espiritual. Y luego, a medida que vaya pasando el podcast, quiero contar también algunas experiencias desde muy pequeño que tuve con cosas espirituales. Yo sé que este va a ser un podcast que tal vez va a chocar un poco en la mente de muchos, pero si usted escucha la voz de Dios hablándole, va a darse cuenta de ciertas cosas que usted no veía y también va a darse cuenta de cuál es la solución. Marquitos, cuéntanos un poco de tu niñez, de esas experiencias espirituales que tuviste, ya sea buenas, ya sea malas, ya sea encuentros con demonios, cosas que viste, más o menos como te vayas acordando. Ahí vamos a comenzar a platicar para enseñarle un poco a la gente con respecto a este tema. Fíjate que yo recuerdo cuando tenía 4 años. Tengo recuerdos vagos de lo que pasó en esa ocasión, pero después mi mamá y familiares, cuando pasó toda esa situación que me metí con Dios y todo, como que ellos volvieron a reavivar esa parte de lo que pasó. Cuando yo tenía 4 años,
me platican que a mí, yo se me metió como un espíritu, algo espiritual demoníaco. Y yo veía cosas y en la noche no podía dormir, me levantaba gritando y me levantaba haciendo muchas cosas. Muy alterado, ¿no? Exacto, entonces mi familia, pues católica de corazón, de hueso colorado, mi abuelita católica de toda su vida, hacían en la iglesia católica unas misas que eran misas de sanación. Ok. Entonces a mí platican con el sacerdote y me llevan. Yo de 4 años me llevan, entonces te pasaban como que un cuartito y estaban ahí rezando por ti, pues las personas, ¿no? Los de ahí estaban rezando, y cuando están rezando por mí, que empiezan ahí como que a reprender y echar agua bendita y empiezan a hacer pues los rituales que también ellos hacen, ¿verdad? Desde su conocimiento, pasa algo muy extraño, que el padre que estaba, ahora sí que rezando, orando por mí, de pronto se quita de donde yo estoy y se sienta en su mecedora y se empieza a mecer riéndose. Se empieza a reír de una manera muy extraña y como que se quedaba viendo y meciéndose bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, al grado de que mi mamá y mi abuelita se espantaron y me sacaron de ahí. Pero... Wow. Pero espera. Pero no lo estaban haciendo para sanación de algo físico, sino para sanación de algo espiritual. Como liberándote. Un tipo exorcismo, decían ellos, que era como un tipo exorcismo, así. Pues desde esa vez como que empecé a dormir mejor, pero el padre, como que el espíritu entró en su vida, ¿sabes? Como que se le metió a él el espíritu que yo traía. Me recuerdo cuando el Señor Jesucristo, que libera al endemoniado de Gadarena, que le sacan los demonios y le dice que se vaya al hato de cerdos. Así me figuro que pasó, como que salió de mí y entró en el sacerdote en ese entonces. Claro, él intentando sacar el espíritu y al final se le metió pues, el espíritu adentro, entendiendo que al final es Dios quien libera, que es el Espíritu Santo quien libera, y que nadie que cargue el Espíritu Santo dentro puede recibir un espíritu que salga de otra persona. Esto es muy importante entenderlo, porque ustedes van a ver a pastores y líderes o a hermanos echando fuera demonios, no a través del exorcismo, sino a través del poder de Dios. Y se van a dar cuenta que lo van a sacar y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque aquel que cargue el Espíritu Santo y saque un demonio, jamás el demonio va a entrar en él. Entonces el padre pues le entró aquella cosa adentro y empezó a reírse, algo fuera de lo común, ¿verdad? Sí, y ahí pues ahora que uno tiene un poco más de conocimiento en estas cuestiones, pues te das cuenta que probablemente, o sea, el padre no cargaba el Espíritu Santo, porque si no hubiera, o sea, sucedido de esa manera lo que pasó. Pero pues, a lo largo del tiempo, los que ya vieron el otro podcast, ya ves, te decía que a veces cuando se peleaba mi abuelita con mi mamá, me mandaban para allá y para acá. En un inter de esas, yo como a los 7 años aproximadamente, vuelve a suceder otra situación, ¿ok? Siempre en toda mi vida tuve como que esos flachazos de lo espiritual. Entonces, estamos en casa de mi mamá y nosotros vivíamos de renta. Entonces mi mamá trabajaba en un lugar donde se reunía con personas y conoció a una señora que se dedicaba a leer las cartas, te leía la mano y tenía algo. Era una persona espiritista, ¿verdad? Una espiritista. Ella decía que era bruja. Ella decía, yo soy bruja, ¿verdad? Sí. Pero si nos vamos a eso, era espiritista. Entonces yo estoy en una habitación viendo mi televisión y ellas estaban en otra habitación, ¿verdad? Y estaba ahí como con unas 5 o 6 señoras y mi mamá también, ¿verdad? Que pues siempre le llamaba la atención, ¿verdad? Como todo, pues sabemos que eso se mueve mucho aquí, entonces le llamaba la atención de que pues siempre uno quiere saber si le va a ir bien, si le va a ir mal, entonces ver la manera. Entonces empiezan con eso de lectura de mano, lectura de cartas y todo eso, sino que la señora estaba allá y yo pues
un poco curioso, 7 años, ¿qué están haciendo allá, no? Y mi mamá me decía como que quédate allá y pon la tele. Y yo volteé y volteé, y esta señora se me quedaba viendo. Entonces tú sabes que sientes, a veces como que sientes la mirada cuando, y como que más volteaba. Termina de hacerles todo lo que les estaba haciendo a las personas de la lectura de mano, lectura de cartas, y le dice a mi mamá, le dice, ese es tu hijo, el niño que sé. Le dice, sí, es mi hijo. Y le dice algo que esto me lo han dicho varias veces en mi vida y que me impactó, ¿verdad? Le dice, tu hijo tiene un don, decía ella, tiene un don aquí, enfrente, en medio, como una luz. Pero es un don, un poder que si lo utiliza para el bien, va a ser una persona muy buena. Pero si lo enfoca hacia el mal, va a ser una persona muy mala. Entonces fue algo que me marcó. Claro. ¿Cómo qué edad tenías cuando eso sucedió? 7 años. 7 años. 7 años. Eso me marcó porque yo siempre estaba, cuando empezaba con la rebeldía y con todo eso, yo estaba traumado en decir, yo no quiero ser mala persona, ¿verdad? Pero yo lo relacionaba todo lo de la rebeldía que tenía con esa parte espiritual que me decía esta señora. De hecho, es muy real. Tu esposa decía algo cuando estábamos conversando hace 3 días acerca de que vamos a hablar del podcast. Y su esposa decía algo, y es que es interesante como el enemigo sabe que Dios te marcó desde pequeño y por lo tanto va a atacarte para que lo que Dios quiere hacer en ti no se haga. Yo recuerdo cuando estaba bien pequeñito, yo me pasaba lo mismo, yo no podía dormir. Y mis padres eran cristianos, éramos cristianos en la casa, pero ya Dios me había marcado. Ya Dios me había marcado y había muchas promesas sobre mí, cosas que Dios iba a hacer. Pero desde que yo tengo uso de razón, Marco, pequeñito, yo no podía dormir en las noches. No podía dormir porque enseguida los demonios aparecían. Enseguida yo soñaba y comenzaba a soñar con los demonios. Pero te estoy hablando de que no era un sueño de hoy y en 3 semanas volví a soñar. Eso era algo de cada noche. Cada noche los demonios presentes ahí en el cuarto. Cada noche. Ya yo no quería dormir. Mis padres no sabían nada, pero yo no quería dormir. Porque yo sabía que cuando yo cerrara los ojos, los demonios iban a estar presentes. Y cuando yo estaba muchas veces en los sueños, en la batalla, yo estaba ahí, me tapaba de encima cabeza completamente. Y yo y yo abría los ojos, a veces cuando tenía la parte de soñar, y yo abría los ojos y yo quería quedarme con los ojos abiertos. ¿Sabes por qué? Porque yo sabía que cuando los volviera a cerrar, en automático me quedaba donde se había terminado, ya sea el sueño o la batalla que estaba viviendo. Y yo les conté a mis papás y luego les voy a decir cómo sucedió esa batalla, esa liberación en los aires de lo que estaba pasando. Entonces esta señora te ve y ella ve una luz en ti. Hoy vamos a estar hablando mucho espiritual, así que usted va a sentir muchas cosas y va a entender también por qué muchas cosas le pueden estar pasando a sus hijos y a su familia. Esta mujer ve alguna luz en ti, entendiendo lo que dice la Biblia con Jeremías, ¿verdad? Jeremías dice, Dios le dice a Jeremías, desde el vientre de tu madre te marqué, te escogí y te aparté para un plan específico. Amén. Y eso fue lo que pasó contigo, que tu mamá y tú no lo veían, pero en el mundo espiritual, aquello que no vemos físicamente, ya se estaba viendo. Exacto. Y fíjate, esto relacionado con lo que ahorita tú dices, me recuerdo también de algo, cuando pasa esto que le decía la legión al Señor Jesucristo, le decía, ¿qué tienes contra nosotros? Porque fíjate, como tú dices, Satanás, o sea, el mundo espiritual, ellos pueden ver eso en nosotros. Pueden ver que el Espíritu de Dios está en nosotros, que somos marcados, que somos sellados, y ahí es donde atacan. Ahorita que me viene a la mente eso, digo, wow, cómo el Señor ya me tenía marcado, pero el enemigo ya sabía. El lunes, fíjate, saliendo un poquito del tema, el lunes fuimos a un evento en una iglesia de nuestro hermano Víctor. Le mando un saludote, ¿verdad? Espero que vea esto. Ahí de Fuego
Fuego de salvación, ¿no? Fuego de salvación. Y el pastor estaba predicando algo que decía que si tú sabes y conoces la identidad que eres hijo de Dios, el enemigo no te puede venir a confundir, pero si no conoces tu identidad, él sí conoce tu identidad y te va a intentar confundir. Entonces, eso era lo que estaba pasando en mi vida, fíjate. Entonces, pasa esa experiencia y ni 2 años más, bueno, en ese tiempo, fíjate que fue cuando te digo, me rasguñaron, sí, me pasó algo muy sobrenatural, ¿verdad? Que había un cuarto en la casa de mi abuelita, todavía es ese cuarto, ahorita es cuarto lo destruyeron un poco para hacer un cuarto de películas. Nadie podía dormir en ese cuarto. Había algo muy espiritual fuerte. Mi mamá una vez estaba ahogando con su propia lengua dormida, entonces la despertaron. Entonces, cuando pasa esta situación de la señora que le lee la mano a mi mamá y que pasa esto, al año o a los meses o en ese inter, yo pues entre 7 y 8 años yo dormía con mis abuelitos, yo era chiqueado por ellos, ¿verdad? Entonces me quieren mandar al otro cuarto como que ya para que ¿verdad? Para que quites Y Marta dice, no, a mí no. No, entonces me acomodan en el cuarto y me acuesto y me levantan en la madrugada. Fue mi abuelita a despertarme porque yo estaba gritando, ¿sabes? Yo estaba gritando, o sea, muy fuerte, estaba gritando y amanecí como si alguien me hubiera encajado unas uñas aquí. Es más, tengo las cicatrices de uñas y amanecí como si algo me estuviera rasguñando, pero como si solo hubiera encajado las uñas y me hubiera arrancado así un pedazo. Siempre decían, ¿verdad? Mi abuelo, que era como que más escéptico, entonces decía, no, mi abuela católica, no, te rasguñó el diablo, decía ella, ¿verdad? Y mi mamá platicaba eso de que nunca podía dormir ahí. Mi abuelo decía, se ha de haber rasguñado solo. Como yo dormía muy feo, se ha de haber rasguñado solo. Pero yo sí creo que algo pasó, algo estaba pasando en el momento que me despertaron, pero quedé con las uñas, con sangre, así como si me hubieran rasguñado, y se me quedaron las cicatrices. Sí, yo escuché un testimonio, escuché y vi un testimonio de no recuerdo si era una muchacha que todas las noches amanecía rasguñada, completamente rasguñada en el cuerpo, y que no sabían qué pasaba, los padres no sabían qué pasaba, y lo que hicieron fue poner una cámara en el cuarto, le pusieron una cámara sin que ella supiera, para mirar qué estaba pasando, y a medianoche entraba como endemoniada, la muchacha, y hacía, y comenzaba a rasparse, que son los demonios influenciando sobre ella, porque nadie en su juicio cabal comienza a morderse y arrancarse los pedazos, ¿no? Y sí es real, la verdad sí es real, porque los demonios se apoderan de ti, a veces no entran, pero a veces se apoderan de tu cuerpo, porque son mucho más poderosos que tú y que nosotros, y solamente el poder de Dios los puede vencer. Por eso es que la mujer, esta espiritista, vio la luz en ti, vio una marca del cielo en ti, y sí es real. Y entonces, ¿qué dijeron tus papás cuando vieron eso? No, mi mamá sí, ella sí dijo, yo nunca he podido dormir en ese cuarto desde que era niña. Entonces, pues ya sabes, agua bendita y todo esto y todo. Y no sé qué pasaría porque nunca me quise quedar en ese cuarto. Siempre le agarramos un miedo de decir no. Pero pues nosotros no teníamos ese conocimiento del Señor Jesucristo. Pero en mi niñez, fíjate que muchas de las veces el Señor ya me llamaba, pero yo no sabía. Porque yo tenía amigos ahí en mi cuadrita. Tenía un amigo que era testigo de Jehová. Tenía un amigo que era cristiano, no sé si era pentecostés, no sé en ese entonces. Creo que eran pentecosteses, muchos coritos y todo eso. Y un amigo mormón. Entonces, fíjate, me invitaban todos a sus iglesias. Nunca fueron a la católica, ahorita que me estoy acordando, Sí, es cierto. Creo que nunca los invité. Pero ellos me invitaban. Sí, ibas a su iglesia. Yo iba. Y me acuerdo mucho, a la que más fui fue con los mormones. Me gustaba mucho ir porque tenían su escuelita dominical.
te explicaban muy bien la historia de la Biblia. ¿Daban lunch o qué? ¿Daban lunch? Okay. Fíjate que ahí no me acuerdo exactamente porque si daban sabes que muchos incluso de los que nos escuchan van porque dan lunch, vamos a comer. A mi hijo, por las galletas y los premios. Pero gracias a eso, mi hijo sabe mucho de la Biblia. Qué bueno, se pone a estudiar toda la semana por si hacen preguntas, se quiere ganar un premio. Sí, así que si va tu hijo por lunch, déjalo. Que venga a la iglesia. Déjalo. Lo que sí me acuerdo es que ahí conocí la cena del Señor. Okay. Ahí sí lo hacían con su pedacito de pan Bimbo y su de jugo, yo no sabía ni qué, pero veía que la gente pasaba por su igual que en la católica, por su hostia y su vino. Pero ahí me gustaba mucho ir porque era, pues en la católica, muchos saben, ¿verdad? Muchos hasta mismos católicos, espero no ofender a nadie, pero... Claro, los amamos. Vas el domingo y estás como que... ya quiero que termine, ¿no? Y así como que yo de niño iba y más estaba ahí como que durmiéndome y nunca me acuerdo de un sermón, de qué hablaban en sí, no me acuerdo perfectamente. Pero con los mormones sí me acuerdo que te platicaban historias de la Biblia, te platicaban de Noé, de Moisés, de Abraham, te platicaban de Lot, te platicaban muchas historias muy buenas que eran muy interesantes. Okay. Y con los testigos de Jehová, de igual manera, todo lo bíblico. Y con los cristianos, pues la misma. Entonces ahí el Señor ya me iba como que introduciendo en la palabra de Dios inconscientemente, porque yo no tenía idea. Yo para mí era lo mismo. Católico, esto y lo otro. Mi abuelita era la que sí. Y hay mucho ojo, papás, diría José Miguel. Si tú eres católico, cristiano, tú eres de cualquier religión y tu hijo no le gusta ir a tu congregación, pero alguien más lo invita a otra, mira, déjalo que busque de Dios, porque todo es con un propósito. Mi abuelita decía, este niño es bien rebelde, déjalo que vaya, a donde vaya, porque hablan de Dios, ¿verdad? Aunque ella me decía, no, pues Marco ya se está yendo con los hermanos separados, ¿verdad? Y todo eso es... Pero a través de eso el Señor ya me iba dando como que una introducción de lo que iba a ser mi vida de adulto. Y es interesante que al mismo tiempo que Dios está obrando, Satanás también está obrando, el enemigo. Porque como los que vieron el podcast pasado, estabas contando cómo ya te empezabas a involucrar en la calle, a drogarte, a querer hacer así. Satanás está obrando, el enemigo está obrando. ¿Por qué? Porque Satanás ya vio la marca que Dios hizo en ti, que Dios te iba a usar poderosamente. Amén. Y aún lo mejor de ti no se ha visto, Marco. Amén. Yo veo un gran evangelista en ti que Dios va a hacer para atraer a mucha gente al evangelio y para sacar a mucha gente del lugar donde tú estuviste. Dios te va a utilizar, solo sigue fiel. Sigue fiel. Tal vez vas a fallar, te vas a equivocar, porque somos imperfectos, pero sigue fiel y avanzando, porque el diablo estaba trabajando, pero Dios también estaba trabajando, porque ya te había marcado. Sí, fíjate, desafortunadamente fue más fuerte la influencia hacia lo malo que hacia lo bueno, ¿verdad? Por eso ahí... También, y perdona que te interrumpa, porque tal vez tus padres no sabían, ¿no? Exacto, es lo que iba a decir. Ahí es donde papás, mucho ojo con lo que sus hijos están haciendo, y ustedes, nosotros ya ahorita como papás, tenemos que ser esa influencia para los niños hacia lo bueno. Estar con ellos, estar en todo. Ahorita que venía en el camino me venía reflexionando sobre eso, de la oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros de poder estar creando a nuestros hijos. Me acordaba, veía los camiones llenos y ver cómo se van desde la mañana a trabajar los papás y dejan a sus hijos todo el día, y digo, gracias a Dios porque ahorita puedo estar con mis hijos, sé que ahorita están dormidos, llego, los puedo ver y ver cómo están creciendo y estar en ese seguimiento para tratar de influenciarlos lo más que pueda hacia el camino correcto y no hacia lo malo. Porque tú sabes, dice la palabra, instruye al niño en su camino y de grande no se apartará. Pero también ahí aplicaba lo malo, ¿verdad? Si somos mal ejemplos, pues uno se va más que nada por el mal ejemplo que por el no hagas esto. Pero vemos que lo está haciendo el papá, pues te late más hacer lo que tú estás viendo que lo que te están diciendo. Entonces, fíjate que en ese inter, ya porque pues entre los 6 y los 9, 10 años,
era mucho la rebeldía que yo estaba teniendo. Te digo, a los 8 empecé a ir al barrio y me jalaban para allá, para acá, para acá, para allá. Como a los 11 años, más o menos, vuelvo a caer en la familia con mi mamá. Seguían viviendo en esa casa donde les leyeron la mano y todo. Y el que vivía ahí, que Dios lo bendiga también, Alonso, él también tenía algo fuerte, pero de parte de Dios, pero también se manejaba mucho en cuestiones espiritual, de espiritistas y todo. También creía mucho en eso de la lectura de mano y todo. Claro. Es que tal vez Dios tenía un plan con él, pero él pues escogió la otra parte, ¿no? Sí. Como muchos que dicen, no, yo creo en Dios, pero también creo en esto. Es decir, yo sigo a Dios, pero también sigo el ocultismo. Es o una cosa o la otra. Sí. Con Dios no puede estar en término medio. Sí, porque él, me acuerdo que leía mucho la Biblia y se sabía todas las historias de la Biblia y todo, pero pues diría, Satanás también se la sabe. Exacto, mejor que nosotros. Entonces, una vez dijo exactamente lo mismo, pero como 3 años después, que dijo la espiritista esta. Le dijo, madre, y le dijo a mi papá Manuel, tu hijo tiene algo muy fuerte, dice. Él decía como un tercer ojo. Dice, tiene algo aquí. La parte espiritual, sí. Como un tercer ojo que tiene aquí, dice. Y dijo lo mismo, dice, él puede ser muy bueno, o puede ser muy malo. Pero él decía, él puede ser un brujo bueno o un brujo malo. Él nunca dijo, un gran evangelista o no. Él decía, puede ser un buen brujo o un mal brujo. Para lo bueno, para lo malo, pero va a ser muy bueno, muy malo. El día de hoy yo quiero creer en lo que el Señor Jesucristo está haciendo en mi vida y creer que voy a ser, sí, claro, creo que voy a ser un gran evangelista. Exacto. Y eso era lo que ellos estaban profetizando sobre mi vida, ¿verdad? Pero fue lo mismo que me decía. La otra señora años antes. Exactamente, y pues te quedas impactado de decir, ya me lo estoy creyendo, ¿no? Ya me lo estoy creyendo y cómo Dios utiliza a diferentes personas para que te vayas dando cuenta de lo que Él tiene preparado para tu vida, ¿verdad? Es impresionante. Pero fíjate que me salté una parte que nos pasó muy fuerte, ahí donde tú dices cuando pues, los demonios te siguen o lo espiritual. Mi tía, una tía que tengo, todavía sigue viva, mi tía Elita, tenía una casa. Mi abuelo compró unos terrenos y exactamente donde estaban esos terrenos había un panteón pequeño. Era un pequeño cementerio. Entonces, creo que decían que era un cementerio de niños o algo así. Entonces, tumban eso y construyen ciertos terrenos. Y mi abuelo ahí hizo 4 casas. Entonces, mi tía tenía una. Y ella decía que ya estaba acostumbrada, se aparecía una niña y se aparecía una señora. Wow. Pero ella estaba completamente acostumbrada. Ella es soltera, ella siempre ha vivido sola, acostumbrada. Pero todos teníamos ese miedo de que sabíamos que algo se aparecía. Entonces una vez a ellos les gustaba mucho jugar lotería y jugar esas cosas 12, 1 de la mañana. A esa hora. A esa hora. Entonces me acuerdo que eran como las 12 y nos dicen, oigan, pueden ir a traer agua, ¿verdad? Entonces la casa de mi tía era como, le decimos como un choricito, ¿no? Así, dividido. Entonces estaba, ahora sí que el recibidor, luego estaba una sala, pasabas un patio y luego estaba la cocina menos atrás. Entonces tú tenías que pasar todo eso para llegar allá. Entonces cuando vamos, mi hermano mayor y yo, vamos, pero con el miedo de que está todo oscuro, prendes una luz y ahí vas, pasas. Entonces para pasar al patio había una puerta corrediza y llegas, topas con la pared y la puerta de la cocina estaba así en un lado. Entonces yo lo que hice, venía mi hermano detrás de mí, mi hermano más grande y más miedoso, fíjate que está acordando. Me asomo a la puerta porque el apagador estaba así metiendo la mano. Cuando me asomo y meto la mano, que me sale la persona esta, así se asoma, cara con cara. Así. Bueno, el espíritu. No, brother, sí. Sí. Sí, que sepan que no es una persona la que se aparece, es un demonio
que toma la forma De una de esa mujer, persona. ¿no? Hay personas que se le ha parecido que dicen, se me aparece mi abuela, me apareció mi papá. Con todo respeto le digo esto, no es tu papá o tu mamá quien se aparece es el espíritu, es decir, un demonio que toma la forma, la cara, porque tienen el poder para hacerlo de esa persona. Sí, y este espíritu, en forma de esa persona, fíjate que era muy feo. Era feo, feo. Tenía así como los pelos como en pico, así. Yo le alcancé a ver la mitad, así. No, hombre, no. Salimos corriendo, horrible, llorando y todo. Y como a las 2 semanas mi papá no creía y va mi papá y le pasa lo mismo, pero él llega, prende la luz, agarra el agua. Cuando va saliendo, le hacen en el hombro así. No, hombre, que sale corriendo. Mi papá mide un 85, ya sabrás. Salió corriendo y ahí es cuando vimos. Y mi tía, fíjate, mi tía, qué dureza. Ella ahí vivía. Ella decía que ya estaba acostumbrada a eso. Pero ahí te das cuenta que luego lo espiritual es más real que lo que vemos. No, es mucho más real. De hecho, Sí, vemos sí. solamente un 1%. Y pues es algo impresionante. Mucha gente te lo cree y muchos no te creen hasta que viven una experiencia como Ah, sí, esa. exactamente. Hasta que viven una experiencia como esa es cuando se dan cuenta de que todo lo espiritual es real. Y como tú dices, fíjate que todo eso fue influenciando también en mi vida, en lo malo. O sea, porque pues en esas edades era cuando yo estaba más apartándome más hacia lo malo. Y todo eso de empezar a las drogas, en ser más rebelde, en querer ser malo. Y fíjate, en querer ser una persona mala. Ahí en lo que profetizaba esta gente, que si yo era malo, iba a ser malo. Ya querían ahí. Yo quería ser de los peorcitos del barrio. Yo quería ser de los más vistos. Y la gente que es de barrio saben que, o sea, tienes que ser de los que, o sea, tener un estatus alto. Sí. Fíjate, antes de saltar ese tema, porque siento el espíritu que quiere que retrocedamos un poquito. Antes de esta última experiencia, estabas contando que era un cementerio según de niños. Sí. Y pues yo me imagino que ahí hicieron muchos rituales, hicieron muchas También. consagraciones y construyeron las casas encima de esto. Sí. Yo recuerdo cuando era más pequeño, la iglesia en la que estábamos era una iglesia muy grande y compró una finca grande, como una, ¿cómo le llaman aquí? Una finca, sí, le llaman aquí igual. Compró una finca y tenía una casa. Y llaman a mi papá y a nosotros la familia cuando aquello estaba yo nacido nada más, para que fueran a cuidar. Resulta que en las noches, cuando estábamos durmiendo en ese lugar, se descargaba el baño solo. Así, se caían los platos en la cocina, se caía las cucharas. Sí. Y en media madrugada salía rápido mi papá y que si era un ratón, que si era qué cosa. Bueno, un ratón puede tumbar un plato, pero ¿y el Bajar al baño? Sí, claro. El baño y eso pasó por muchas noches. Y ya tú sabes, nosotros ahí en el mundo espiritual dado dijimos, espérate. Y mi papá viene del mundo espiritual, de la santería, y mi abuela era de las más terribles en el estado. Eso es otro testimonio. Y oye, mi papá dice, vamos a orar. Empezaron a orar y Dios les revela. Y le dice, mira, en la habitación, en tal habitación de la casa, entra, cuenta las losas, los azulejos, y en tal azulejo, rómpelo, ábrelo, y abajo hay un trabajo de brujería. Uf. Y mi papá se levanta en la mañana y dice, vamos para allá, él cuenta, aquí, rompe, y cuando rompe la losa, brother, imagínate, el piso de la casa, y abajo saca el trabajo de brujería que hay. Después de ese día, se acabó. Pero comenzaron a pasar otras cosas, y bueno, es otro tema, se lo dejo. Es solo para decirle que es real, nada sucede por gusto. Ahí me viene a la mente, mi mamá hizo enfermedad. Ese no lo sabía. A mi mamá, cuando ella está muy grave, o sea, me voy a saltar un poco, Sí, pero okay, viene mucho relacionado con esto del enterrar. Mi mamá cuando se casa con mi papá, tuvo muchos problemas. Entonces, pues allá en Torreón se mueve mucho lo que es lo espiritual, la brujería, todo eso. Entonces, alguien
¿verdad? No sé si alguna vez mi mamá supo quién y todo, pero dicen que la enterraron, no, dicen, la enterraron una foto de mi mamá de 15 años. Wow. Con diferentes cosas en un panteón y duró muchos años. Entonces mi mamá era de buen cuerpo y mi mamá se empezó a secar de aquí hacia abajo. Wow. Terminó delgadita. Cuando ya está muy grave, mi mamá, para esto mucho antes de que falleciera, estaba muy grave al punto de casi morir. Llega una espiritista con una tía, ¿verdad? Que es hermana de mi abuelo, que ya en paz descanse, y le dice, ella va, porque digo que pues toda la familia le gustaba mucho eso, ahorita vamos a entrar en ese tema. Entonces va mi tía con este espiritista y ya le hace lo que le iba a hacer, el trabajo, y le dice, tú tienes una sobrina muy mala y tu sobrina, si no viene en esta semana, va a morir. Wow. Y mi tía empieza, ¿qué sobrina? Como no éramos muy cercanos, ¿qué sobrina, qué sobrina? Empieza a hacer llamadas y contacta con mi abuelo y le dice, oye, ¿cómo están? Entonces, no, pues Marisa está muy grave. ¿Cómo? Sí. Dice, entonces Marisa, tienes que llevarla a tal rancho, así y así, y esto y lo otro. Y mi abuelo, que era medio escéptico, pero era su hija adorada, o sea. Hacen lo que sea, ¿no? Vamos. Fueron, va esta mujer, habla con mi mamá y le dice, ¿sabe qué? Usted la tienen trabajada. Y checa y le dice, la tienen enterrada en un panteón. Wow. Y fueron y sacaron la foto del panteón. Es real. Y mi mamá empezó a estar mejor. Se curó por un tiempo, pero fíjate que eso le afectó, o sea, mucho en cuestión de que ya no hubo vuelta para atrás. Sí, ya le había afectado órganos, le había afectado muchas cosas por tanto medicamento que tomó en no saber qué. Ella iba al hospital y no tenía nada. Señora, es que usted no tiene nada. Pero es que me duele, bueno, le vamos a dar medicina para esto, le vamos a dar para esto, le vamos a hacer... Espiritual todo. No salía nada. Cuando esa persona saca esto, mi mamá empieza a curar. Solamente ya tenía daños irreversibles, que fue algo por lo que después falleció, pero eso real completamente. Exactamente, eso es muy real y quiero que sepa algo, y es que el mundo espiritual es engañoso. El mundo espiritual engañan. A Jesús le decían algo, tú sacas los demonios por medio de Belcebú. Es decir, que le decía, tú estás sacando a los demonios no por tu poder, sino porque por medio de Belcebú, que era el diablo, por medio de Belcebú. Y en esta historia lo que veo es que no es que la gente, esa persona que le dijo, le hicieron una brujería a tu mamá, no es que esa persona era una persona que podía adivinar lo que pasó, sino que el mismo demonio, los mismos demonios que le mandaron la brujería a tu mamá, que hicieron todo lo que ha pasado, otros demonios se comunican con esa bruja y le dicen, mira, esto es lo que está pasando. Entonces, entre todos están trabajando para una sola cosa, engañar, es decir, la gente para el dinero, porque esa es la manera en que el demonio engaña a la gente, por una parte, para que el brujo tenga más dinero. Exacto. Y para todo, y también para engañar a la gente, para que crean en eso. Exactamente, que crean que tiene todo el poder. Tremendo. Sí. Y por eso en el doctor no encontraban que tenía. Nada, nada. Mi mamá duró hospitalizada mucho tiempo al punto que ya se iba a morir. Entonces, eso que tú dices tiene todito, dicen por aquí, todo que ver. ¿Por qué? Porque a raíz de esto mi mamá empieza a creer en esta parte. Y ya después iba y se consultaba cada cierto tiempo, ya le dolía el pie y, ay, voy con esta persona, ay, le voy a esta persona. Y para todo corría con esta persona. Esta persona le dijo que a mí me iban a matar. Pero por la misericordia de Dios, sigo aquí. Marcado. Exactamente. Satanás me iba a matar. Y sí me marcó todavía. Sí me marcó, me marqué todo, pero el cuerpo no pudo hacer su propósito. Como yo decía en el podcast pasado, me robó mi infancia, me estaba destruyendo y quedó a nada de matarme. ¿Cuántas veces estuviste a punto de morir? Yo creo como unas 10 veces a punto de morirme. Y por cosas insignificantes. Estabas contando lo de la persona que extorsionabas, que ya te iban a cargar para... Sí, esa vez, o sea, no es algo de lo que me enorgullezco, claro. ¿verdad? Cuéntale eso a la gente. Estaba yo
hundido en la adicción, hundido. Y si tú estás escuchando y tienes ese problema, espero y esto te quede de experiencia para que no lo vivas, porque yo estoy aquí para contarlo, pero estuve a nada de morir. Yo había un Oxxo y había un muchachito que yo conocía que era de esos que tú los ves, no se meten problemas con nadie, ¿verdad? Ni nada, y tú lo veías, dicen por aquí, lo ves chinto, lo ves como que, pues, alguien tonto. Yo estaba trabajando en el Oxxo y yo en mi desesperación por querer conseguir droga, lo veo trabajando en un Oxxo y voy y le digo, brother, puras mentiras, no, que mira, que estaba trabajando y que me robaron esto. Yo le decía que yo trabajaba para X persona y que me habían robado el dinero. Una persona mala. Sí, que me habían robado la droga que vendía y que tenía que pagar un dinero. Y yo les decía que tú eras mi familiar y el amigo se asusta y le digo, dame 500 pesos y me los da. Y me voy, me drogo y todo y al otro día regreso. Bro, fíjate que es que... Y le contaba otra historia. Y el brother todo asustado y me volvió a dar dinero. Porque le estabas amenazando que trabajabas para alguien. Exactamente. Y si no te daba el dinero, venían también por él. Entonces, así me la pasé un buen tiempo. Y dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Este brother, después de tanto tiempo que ya se llegó el momento que su sueldo, o sea, le dijo a la persona del Oxxo, pues todo este dinero lo tienes que pagar con tu sueldo y todavía me debes, o sea, porque fue una cantidad, pues en ese entonces algo, ¿no? De dinero. Entonces este brother se arma de valor e investiga dónde vivo y va a mi casa. Va a mi casa y le dice a mi mamá, ¿sabe qué? Es que Marco está yendo a mi casa, al Oxxo, perdón, y me está quitando dinero. Y él me dice que me pagan la quincena y me pagan la quincena y ya nada. Es quincena, dice, ¿y cuándo me va a pagar? Y ya llega y está llorando y mi mamá me regaña y me pone una regañada, pero yo salgo y lo corro. Ay, vámonos, le digo, vete de aquí, ¿qué estás haciendo aquí en mi casa? No vengas aquí a mi casa. En la noche voy y te veo al Oxxo, ¿no? Yo todavía maliciándola, no, me la vas a pagar, en la noche me vas a dar otros 500. No, hombre, amigo, ¿qué te cuento? Este brother, como lo corrí, no se quedó conforme. Y en mi barrio donde yo me juntaba, había pues un punto de droga. Llega al punto de droga y les dice, ¿saben qué? Fulano de tal está haciendo esto y está haciendo lo otro y me debe dinero. Ah, sí, dice. En nombre de ustedes se podría decir, no. Porque tú le estabas diciendo que en nombre de esa persona trabajaba ahí. Tú trabajabas sí, para él. No. Pero era mentira. Sí, no, ¿para qué sabrás? Y esto muchas veces por la adicción uno hace cada tontería. Entonces, en la noche que llego a querer buscar a este brother, él ya tenía planeado algo. Entonces andaban los carros de las personas estas dando vueltas por el Oxxo. Y llego yo en mi bicicleta al Oxxo. Por otra cantidad llego y abro la puerta y le digo a este amigo, le digo, ¿qué onda? Le digo, mira, le digo, ahorita ya me van a pagar, le digo, dame nomás 200. Y el brother se para así, me dice, no te voy a dar nada. Y yo, ¿cómo que no me vas a dar nada? A ver, cuéntame. Dice, ya fui a hablar ahí, dice, a tu barrio. Y en eso veo que llegan los carros. No, hombre, brother. Veo y le digo, voy a agarrar una coca. Agarro una coca, ni la pagué, todavía se la debo. Abro la coca, cuando así abre la puerta este brother y dice, es él, llévenselo. No, bro. Y yo le digo, ¿qué onda, bro? ¿Qué pasó? ¿Qué? Nada, dice, te estás pasando con el morro dice. Llévenselo. Y me suben. Y le dice, llévalo allá con los jefes. Y le dice esta persona, le dice, ¿sabes qué? Dice, lo van a matar. Lo van a matar porque está charoleando. Le llaman charolear. Está extorsionando y charoleando. Y le dice, que lo maten. Wow. Que lo maten, dice. Está calentando aquí. No, cuando escucho eso, me suben y le digo yo, oye, le digo, hazme el paro, le digo, hazme el paro, le digo,
no, o sea, no seas gacho, ¿no? Pues los conozco de toda la vida. Y dice, te hago el paro si le pagas a él. Eso me salvó la vida. Entonces, los dos personas que me están llevando, cuando vamos en camino, les digo, bro, le digo, ¿saben qué? Le digo, échenme la mano, le digo. Yo tengo el dinero para pagarle, le digo. Y este brother dijo que si le pagaba, me echaba la mano. Ya no te... Y uno le pregunta al otro, ¿sí dijo? Y dice, no sé. Y me pregunta a mí, me dice, ¿sí dijo? Y yo le digo, sí dijo. Pues claro que sí. Sí, claro que, pues, obvio. Y me dicen, te vamos a llevar a tu casa, te damos 5 minutos para que entres y salgas con el dinero y vayas a pagarle. Si tú no sales en 5 minutos, vamos a decir que te nos escapaste del carro y van a venir a buscarte a ti o a tu familia. No, para todo esto en la tarde que este brother me había ido a mi casa, mi mamá me corre de la casa. O sea, ya me tienes harto, hijo. O sea, ya es que yo hacía cada cosa que me tienes harto. Si no vienes aquí a las 9 de la noche, dice, ni vengas. Eran como las 2 de la mañana, 1 de la mañana, y llego, me brinco a la casa y ¡pah! ¡Mamá! ¡Mamá! Y grité, llorando, desesperado. O sea, yo te estoy hablando que tenía en ese entonces, todavía ni me habían anexado ni una vez, yo tenía 16 años. Wow, jovencito. Y tocando a la ventana y sale mi hermano. Cállate, ¿qué traes? Dice, ya te dijo mi mamá, dijo que no te abriéramos y tiene las llaves ella. Le digo, dile a mi mamá que me van a matar. Dile que me van a matar, que salga. ¿Cómo que? Asómate, le digo, ahí está, mira, ahí está la camioneta. Y se asoma y ya ve la camioneta. Y ya le dice, mamá, traen a este. Esta gente no juegan. Traen a este y dice que lo van a matar. Sale mi mamá toda dormida. Sale, abre la puerta, sale llorando y habla con estas personas. No, hombre, ya, estos bros ya se arrepintieron de haberme llevado a la casa. ¿Qué le dice mi mamá? No, ya me tiene harta, mírenlo, véanlo. Yo tenía toda quemada la boca donde me la pasaba fumando todos los días. Todo morado aquí, así. Estaba todo chupado, todo seco. Estaba pálido, aparte por el susto. Mi mamá, véalo, dice, véalo cómo está. Dice, diario me hace una cosa, diario me hace el otro. Mi papá mandaba dinero de Estados Unidos en ese entonces. 2 días antes de que mandara el dinero mi papá, llegaba y le robaba su celular a mi mamá. Le agarraba el DVD, le agarraba algo, iba y lo empeñaba. Lo vendías. No, lo empeñaba, hasta eso, sin vergüenza. Pero al final no lo pagabas, ¿no? Sí, no, ella. Ah, yo iba y lo empeñaba porque ya sabía que le iban a mandar el dinero. ¿Sabes cómo la droga te hace sinvergüenza? O sea, le agarraba su celular, sabía que lo tenía que sacar porque ahí le iban a mandar el dinero. Wow. Le decía a mamá, porque decía, Marco, ¿agarraste mi celular? Sí, la verdad, sí, lo tiene fulanito de tal, 200 pesos, y el DVD, y la cámara de tu hermano, y todo. Entonces mi papá le mandaba el dinero y ella se dedicaba a sacar todas las tonterías que yo empeñaba. Wow. Entonces le platica esto a estas personas y le dicen, señora, le tengo una opción. Si usted quiere, se termina el problema. Nosotros si ahorita lo llevamos, lo van a desaparecer. Y le dice mi mamá, pero ¿cómo crees? Si es mi hijo. O sea, sea lo que sea, es mi hijo. Claro. Y ya mi mamá va con mi abuelo, sacan la cantidad de dinero que me estaban pidiendo. Ni le pagué completo, solo le di una parte y eso me salvó la vida. Wow. Increíble que caímos en este tema porque Satanás te persigue y Satanás sabe lo que tú tienes de Dios y él quiere quitarte la vida. Porque ese es su propósito. Como decía al principio, es matar, hurtar y destruir, es matar. Te contabas, mientras platicamos el miércoles sobre las lechuzas que perseguían, ¿verdad? Sí. Cuando eras pequeño. Eso fue un poquito antes. Yo tenía como entre 9 y 11 años. Fue cuando pasó todo lo de la bruja y todo esto. Ese momento de mi vida fue muy espiritual. Mucho antes de caer a los anexos. Yo caigo como a los 16 al anexo. Después de todo esto que te estoy platicando del Oxxo y de lo de mi abuelo, que te digo, de su casa. Como a los 11 años, como a los 11 fue, que yo me acuerdo que ya iba al barrio, ya andaba empezando a hacer mis primeros pininos de malandrés, empezar a fumar marihuana y todo.
yo de mi casa del barrio de mi casa son como unas, no sé, 15 cuadras Ok. que me iba caminando. Pero en mi barrio, cuando yo estaba ahí, habían 3 lechuzas, diario, 3 lechuzas. Y cuando yo me iba caminando todas esas 15 cuadras, ellas volaban y se paraban así. Yo, haz de cuenta, caminaba y unos metros adelante, una cuadra, 2, se paraban. Cuando yo ya pasaba por ahí, volvían a volar y así hasta llegar a mi casa. Diario. Te seguían. Diario me seguían. Entonces, pues, por parte de mi papá, eso espiritual era muy, muy fuerte, muy fuerte. Yo recuerdo que mi abuela, en paz descanse, pues ella era una persona que iba y barría personas y todo eso. A mí me tocó verlo. Llegaba y barría personas y todo. No sé qué tan metida estaría en eso espiritual ella. ¿Qué significa aquí en México barrir a la persona? Que te agarran con un huevo y te ponen para a que los que no alzar sepan, ok. y todo eso, ¿no? Le llaman un barrido. Ok. Con un huevo y luego lo echaban en agua y según como flotara la yema era lo malo que te habían hecho. Ok. Que el mal de ojo, que el mal de... mil de cosas, ¿no? Entonces ella hacía estas cosas. Entonces un día que vamos de visita, yo no era muy cercano con ellos. Entonces vamos de visita y ya yo le digo, oiga abuela, ¿sabe qué? Me está pasando esta situación. Me siguen unas lechuzas en la noche todos los días. Entonces ahí por ahí hay un dicho o hay una tradición, no sé si sea en Cuba también, en México o en tu país donde lo veas, que dice que si una lechuza te sigue, chíflale y miéntale la y se va, ¿no? Entonces, yo le decía, ¿qué hago? Y ella me dice, mi abuela tenía una abuela o una tía abuela o algo así, un familiar de alto rango en lo espiritual, tanto que se convertía en lechuza. Pero contaban una historia de que supuestamente un día llegó volando la lechuza y uno de mis tíos, pues de rancho, le tiró unos escopetazos, ¡pa, pa, pa! Y se va la lechuza. Y a las semanas llega la tía, pero de mujer, pues ya en su forma normal, y le dice, vine hace unas semanas y me recibiste a balazos. Y me dice, ¿cómo crees que no? Sí, yo era la lechuza. Wow, y dices, cuando mi abuela platicaba esto, yo me quedaba a decir, y me daba curiosidad, decía, wow, y todo esto. Y luego ya con todo lo que a mí me habían dicho de que yo tenía un don y que yo iba a hacer esto y lo otro, yo me veía de ese lado, ¿sabes? Y decía, no, a lo mejor me voy a convertir en lechuza o en búho, ¿no? Así. Sí.